¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo, otro Memorias en vinilo, que lo estáis empapando, pero bien. No es escuchar música en sí, es un poco la historia de la música electrónica, del techno, del breakbeat, del acid, un poco del hard techno también, ya lo veremos más adelante, y todo relacionado pues con lo que a mí estos discos me aportaron como, pues, como productor, como músico, como DJ, las vivencias que tuve con ellos, en fin, un poco de mi historia ligada a estos discos, ¿no? A esta música. Y sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' intro. Y para empezar tengo preparado un disquito del año 96, pero que yo lo compré muchísimos años después. Lo que es que yo este disco lo conocía pues de salir de fiesta, por aquí por Granada, pero no lo pude comprar en su momento. Y luego años más tarde, como muchos discos que tengo por ahí, lo he comprado ya, pues a lo mejor 20 años después, que lo escuché en alguna tienda random y dije, madre mía, el temazo este, y me lo compré, pero no lo compré en su momento. Pues este disco es ese caso, ¿no? Yo este grupo lo conocía porque era un grupo de Granada que se llamaba Brain Rack. No sé si algunos lo conoceréis, los de Granada más antiguos sí que lo conoceréis, la gente de fuera es más difícil que los conozcáis. Esta era la fundita del disco, como podéis ver aquí debajo, pone 100% profesional, acera de Canasteros 4, Granada, Spain. Y esto era por una tienda de discos, también sello discográfico, que había que en Granada, digamos que el primero, digamos el que inició aquí la movida de la compra-venta de vinilos y de un sello granadino de este estilo. Y bueno, como os digo, el grupo este, Brain Rack, eran tres chavales de Granada que se llamaban Nenu, Yeyes y Javi Canalla, y eran pues un grupo de tres que hacían directos, que yo me acuerdo que lo hacían en Industrial Copera, que era la única sala que había en el momento que hacían ese rollo. Y bueno, la verdad es que tenían mucha fama, y la verdad es que para el momento eran unos genios, porque en Granada nadie sabía hacer música, nadie hacía música de este rollo ni nada, y estos tres chavales pues hacían directos con máquinas y planchaban vinilos, que eran los primeros en Granada que plancharon vinilos de este rollo. Yo actualmente aún sigo teniendo contacto con uno de ellos, con Javi Canalla, que por cierto tiene un canal de YouTube que os lo dejaré por aquí, por si queréis echarle un vistazo, que hace pues tutoriales de producción y de MIDI, en fin, un poco de todo el mundo de la producción. Y Javi la verdad es que es un máquina, o sea, un tío que sabe lo que no hay lo ha escrito. Así que si queréis ir allí a su canal a aprender algo, pues ya sabéis. Y allí y decirle que vais de mi parte. Bueno, sin más dilación vamos a escuchar ya el temita, ¿no? Era un rollo acid, que es lo que se llevaba en el momento. Seguramente la mayoría, casi el 90% no lo conoceréis, solo los de Granada más mayores, sí, quizá os pueda sonar. Ahí tenéis el típico sonidillo ácido de la época, TB303, que seguramente lo harían con esa máquina. Yo recuerdo este tema de los after, ¿no? De los after hours que había en Granada, que como ya lo prohibieron, pues se perdió, digamos, esa rama de la cultura, porque eso también era cultura, ¿no? Aunque la gente se ponía allí como el Kiko, pero bueno, pero también era un movimiento cultural, ¿no? Se reunía allí la gente, también los choricillos, ¿no? A hacer sus fechorías. Y estos temas, vamos, y este tema me recuerda pues eso, a los afters de aquí de Granada, a la mirada, que me trae súper buenos recuerdos. Como estáis viendo, el tema empezaba como rollo techno acid, y aquí tiene una base como breakbeat, ¿no? Pa, pa. Mezclaban los dos estilos. ¿Veis? Su bioncete ahí como todo con redoble de cajeteo, el crash. Y aquí ya rompía. No, tampoco esperéis que rompáis como un tema de hoy, ¿no? Pero trae muchísimos buenos recuerdos. Y luego trae otro par de temillas más, pues del rollete este ácido. ¿Como veis? Ácido puro.
quizá para mí menos conocidos. Y siguiente disquito, este disco también lo he comprado ya de mayor, ¿no? De adulto, ya de casi de viejo. Pero es otro de esos temas que yo siempre había querido tener y que siempre había escuchado y no sabía ni de quién era. Y algún día, pues en una tienda me lo encontré y dije, Dios, qué temazo. Bueno, el disco es de segunda mano, no sé si podéis ver por aquí. Por aquí pone Frenetic, que era la tienda que había en Madrid de Cristian Varela, y no sé si era si tiene algún socio. Y bueno, el disco se llama Puff, de Manuel Top, que era pues un productoraco de la época, que casi todos los mejores hits del momento lo hizo él. De hecho, uno de los hits más famosos de Charlotte de Witte es de este productor, lo que es que la gente se cree que es de Charlotte de Witte, pero no, ella solo hizo ahí un remix que seguramente no lo haría ni ella, lo haría su noviete, ¿no? Que ya sabemos todos quién es, y se le conoce más los méritos a ella que al productor original, que es Manuel Top. Y este también era otro temilla de la época, de los After Hours de Granada, bueno, y de Industria Escopera también lo ponía todo Dios. Vemos que empieza poquito a poquito, ¿no? Ahí sin kick. Ahí ya entra el kick. Mirad qué bajete más oscuro y más tenebroso. Algunos lo reconoceréis, ¿no? Un tema que iba evolucionando poco a poco. Aquí entraba en la paradita. Se quitaba el kick, básicamente, no hacía nada más. La melodía por ahí acidita, pero filtradilla. Ahora entraba una melodía. Era un tema súper paranoico. Súper oscuro, ¿no? Daba mal rollete. Yo me acuerdo que este tema, cuando lo ponían en los after, era una sensación muy mal rollera. Y aquí tenía una segunda paradita, que era digamos, la más importante. Aquí, que ahora el bajete ese de ácido que estaba ahí como filtrado se va abriendo poco a poco. Y luego ya entra. Esto es un clásico de la historia de Techno Acid, Manuel Top. Se llama Tricid el disco. Mirad como poco a poco se va ocultando, ¿no? Pero se va abriendo el bajete ese. Ahí ya te indica que va a entrar. Y entra kick y bajo melodía. Todo un clásico. Mirad cómo se va abriendo ahí el bajete. Bajete ácido. Aquí tenía otra paradita. Historia de la música techno. Y ya vamos a pasar al año, creo que 97, plus 8 Records, sello de Richie Hawtin y disco de Richie Hawtin. Lo que es que, si veis la galleta, pone 8068. Yo recuerdo, bueno, este disco lo compró mi primo. Yo luego se lo compré a él. Y bueno, aquí ponía Moleón, que era como yo firmaba los discos al principio. Luego ya puse Demo León, ¿no? El nombre evolucionó. Y luego ya, años más tarde, no recuerdo cuándo, ya evolucionó a David Moleón, ¿no? Fue como poco a poco, ¿no? Dando pasitos. Y este disco lo hemos reventado. O sea, lo hemos pinchado cientos y cientos de veces. Y yo no sabía ni que era de Richie Hawtin, porque nosotros lo conocíamos por el 8068. De hecho, cuando veías la galleta el numerito y el color así como color oro, pues ya sabías los temillas que venían ahí. Hoy en día ya ni me acuerdo. Y es un techno minimalero que va evolucionando poco a poco, es muy progresivo, pero es un disco que lo pones y lo van mezclando, y como todos los sonidos van abriendo, cerrando, todas las envolventes se van modificando. Es un disco para escucharlo y para ir disfrutándolo, ¿no? Para ponerlo ahí que suene y mezclarle otro por debajo y dejarlo que corra, ¿no? ¿Veis que la melodía esa va entrando poco a poco? Como una campana parece. El hi-hat como que se acentúa ahí. Y luego se hace menos volumen, ¿no? Hay como un ride.
Aquí entraba otra pequeña melodita acompañando. Tucutón, tucutón. Pero un sonido muy minimalero. Y el rollete de este disco era la melodía esa. Eso es la que le va a dar todo el juego al disco. Vais todo el rato moviéndose con las envolventes, haciéndose más corto, más largo, filtrándose. ¿Veis? Se quita el kick, ahí entra otra vez. No sabemos si ese es el final del compás o el principio. Tampoco nos importa, ¿no? Es un disco, como digo, para ponerlo y disfrutarlo, que vaya evolucionando. Las paradas, pues nada, se quita el kick y luego entra. Aquí se abre un poco la melodía. Hay una melodía ahí súper hipnótica. Te mantenía ahí como en una nube. Luego tenía aquí otro temilla muy cortito, que bueno, lo pinchábamos, pero tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Parecía casi un loop. ¿Veis? Súper minimalero. Y luego tenía este tema que a mí no me gustaba, era muy feo, la verdad. Con la melodía esa. Perepe, perepe. Parece como de las fiestas de tu pueblo. Y un kick ahí muy seco, ¿no? Este tema no tenía nada especial. Y volvemos al año 95 con un disquito que también lo compré ya cuando tenía más años que Matusalén, pero es lo mismo que los demás. Es un disco que yo escuchaba siempre en todas las fiestas, pero que nunca llegó a mi tienda de discos y nunca lo pude comprar. Rampant de Kadok, que también tenía otro temilla por ahí muy famoso, que era The Night Train. Algunos sabréis qué temillo os estoy diciendo. Os pondré por aquí un pequeño clip. Y este pues otro temilla que tenía Kadok, se llama You Got To Be There. Vamos a ver cómo suena. Este para aprender a pinchar también era perfecto, pero yo en la época no lo tenía. Veis, producción súper simple, pero recuerdo que año 95. Veis cómo entran los soniditos ahí como muy programados, muy en su casilla, ¿no? Bombo y hi-hat ahí sin flow. De vez en cuando un crash. Línea de acidete de la época también. Un timbalillo tenía por ahí. Pero solo se oía el timbalillo en ese pequeño trozo, luego se quitaba. Bueno, y ahora entramos en la paradita. Vamos a ver cómo hacía la paradita Kadok. ¿Veis? Ese redoble ya te indicaba que va a entrar en la parada para que tú estuvieras preparado como DJ por si querías quitar el otro track. Era un momento perfecto. Y aquí también hace el juego pregunta y respuesta, no hace You got to be there. Y luego en el segundo trozo hace pam, You got to be there, pam, y así rellena todo el compás, ¿no? Y este tema lo escuchaba yo en la sala Energía, aquí en Granada. Mis primeras salidas como fiestero. Yo me acuerdo de escuchar este tema allí, que era una sala, pues eso, que había en Granada, que ya hace unos años desapareció. Los primeros años bastantes años se llamó Sala Energía. Luego pasó a llamarse Sala Wow y finalmente pues desapareció, lamentablemente. Y yo pues mis primeros años mozos, no recuerdo si tenía 15, 16 años, pues recuerdo ir a la Sala Energía que estaba al lado de mi casa. Bueno, al lado, estaba a 15 minutos andando, pero sí, estaba más o menos al lado. Yo recuerdo que quedaba con mi primo, el de los discos, el que le compré los discos. Pues él venía y nos íbamos en su motillo a la Sala Energía. Pues nos íbamos a las 7 de la tarde o algo así, una cosa que ahora lo pienso y hasta me da risa, ¿no? Nos íbamos a las 7 de la tarde, nos metíamos allí, que creo que era gratis la entrada, y la sala estaba vacía, había allí 4 gatos y medio. Pero claro, para nosotros era algo súper novedoso, ¿no? Nunca habíamos estado en discotecas y era una discoteca, una nave industrial como tal, ¿no? Pues con sus luces, su sonido de discoteca, y allí pues flipábamos. O sea, una historieta increíble allí en la Sala Energía, ¿no? Y ponían todo este tipo de musiquilla, ¿no? Quizá un poco bacala era, pero claro, como yo iba allí y la escuchaba, pues
me gusta y le tengo recuerdos. Ahora la escucho y digo, bueno, algunos temillas quizás eran un poco bacalaeros para la época. Y os quería contar una pequeña anécdota que siempre me ha hecho gracia, siempre se la he contado a la gente más llegada porque es que me da vergüenza. Pues en esa sala, que yo tendría 15 años, no me acuerdo, pues os digo, en la sala pues había allí 4 gatos y nosotros como éramos muy modernos, ¿no? Nos creíamos allí que éramos los más kíes, como se llamaba en la época. Recuerdo que me encontré unas gafas de sol, y en la época se llevaba mucho las luces estas estroboscópicas, que la luz, o sea que las cosas blancas se veían como azules, así resplandecientes. Y yo recuerdo que cogí las gafas esas que me encontré por ahí, me encontré tiradas en la calle, y con tipes le pinté los cristales por dentro y por fuera de blanco en los subidones de la discoteca. Me ponía mis gafitas y me ponía ahí a bailar, que se bailaba así, como haciendo así. Es una cosa ridícula, que ahora lo pienso y digo, madre mía. Si me viera yo en esa época me acercaría y me pegaría 2 tortas, ¿no? Porque diría, ¿pero qué estás haciendo? Pero bueno, son cosas que hace uno cuando es joven, ¿no? En fin, siguiente disco. Y pasamos a un tecno un poco más durete, más hard techno de la época. Sello Embryo, que ya he puesto este sello por aquí en otro de los vídeos. Embryo, Chris McCormack, gran productor y ingeniero de sonido. Y vamos, yo juraría que este sello era suyo, porque casi siempre sacaba el tema en este sello. O sea que eso es blanco y en botella. Y vamos a ver este temilla, porque sobre todo uno de ellos, ese lo he pulido, pero pulido, ¿eh? Y era un techno, como digo, muy duro para la época, porque esto no sé si es 97 o 98, y la música que había en esa franja era otro tipo de techno, ¿no? Otro tipo de rollete, más acid, más tal, pero cuando te encontrabas sellos así tan fuera de la onda, pues a mí me gustaba, ¿no? Porque era un techno, pues eso, que no tenía que ver con lo que estaba sonando, y a mí me gustaba, pues eso, poner una música un poco diferente, ¿no? Y mirad qué tema, cómo suena hoy en día. O sea, es que suena perfecto, tiene un volumen y todo suena bien, todas las frecuencias. Mirad cómo empieza. Ya, toda la tela para adelante. Mirad qué techno más... Bueno, me recuerda un poco a The Advent, ¿no? Ahí entraba la melodía esa desagradable, pero que a mí me gustaba. Yo lo he pinchado yo en todos lados, O sea, allí donde estaba yo, ahí sonaba Chris McCormack. Después de la paradita, ahora entraba ahí con toda la mandanga. Veis que no hacían filigranas en las paradas, simplemente dejaban los temas correr. Vocal al final del compás avisándote de que va a entrar la mandanga. Y ya pues ahí entraba con todo. Y con un nuevo sonido, el de papa, ¿veis? Y la melodía de desaparecía justo cuando rompía, para hacer 2 divisiones entre la primera parte del track y la segunda. ¿Veis? Y ahora un poquillo más adelante la melodía esa de... ¿Veis? Aquí vuelve a entrar otra vez poco a poco, ¿no? Filtradita. Y va a ir subiendo, pillando protagonismo. Luego traía en las 2 caras, traía un par de loops. ¿Veis? Que era la misma base, que la había cambiado un poco. Y este también lo he reventado. Yo, y luego un poco más tarde... pues un colega de batalla, ¿no? De esos que siempre ibas de fiesta con ese colega. Pues Sabeone, si estás viendo el vídeo, un saludo desde aquí. Este disco le encantaba pincharlo a él también. Que era un disco súper hipnótico, súper paranoico. Con ritmo extraño, a veces se cortaba y hacía pum 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 pum, y luego volvía a entrar. Paradita. Eso ya era toda la tela, ¿no? Ya cuando hacía eso decía, madre mía, la que estoy liando. Y en verdad no estaba haciendo nada.
Y este también temarraco, que lo he reventado. Es que este disco yo ponía todos los temas. Pero mira qué temarraco. Mira el bombo ahí con saturación al más 54. Ahí tenía como sonido como un rachazo. ¡Ah! Y molaba cuando llegaba al final del compás y hacía un efecto como estéreo, ¿no? Como que se cambiaban los canales. Es una cosa muy, muy rara, ahora lo vais a escuchar. Este vídeo tenéis que escucharlo con auriculares, si no, no vais a apreciar las movidas. Es justo cuando va a entrar, ¿no? Al final del compás. ¿Veis que se quitaba como el estéreo y hacía una cosa muy rara ahí en los auriculares? Aquí tenía otra paradita, igual que la otra, copia-pega. Vamos a ver el efecto que hacía al final del compás. Mirad que temaco, hard techno de la época, puro y duro. Aquí otro par de loops. Y aquí ya la paranoia del disco, ¿no? Con un ritmo totalmente extraño. Como parece electro. ¿Veis? Tema extraño, también lo poníamos. Vamos, en las fiestas yo no lo pinchaba, pero en mi casa sí que lo ponía. Pues cuando te aburrías de poner los típicos, pues buscabas las caras B de los discos, los temas que nunca ponía en la fiesta. Pues por escuchar música nueva, ¿no? Porque en la época no tenías tanto acceso a música constante. Era cuando tenías dinero y cuando iba a la tienda de discos. Y cuando iba a la tienda de discos y encontrabas discos, los comprabas. Y de hecho había muchos temas que en el momento se hacían como famosetes. Y yo, como no quería pinchar ese rollo porque era como más comercial, pues buscaba discos de este palo, ¿no? Discos más underground, que no fueran tan conocidos. Y esto pues no era tan común encontrártelo. Y ahora pasamos a un sello mitiquísimo de la época, que hoy en día digamos que es como el estandarte del techno, ¿no? Cualquiera que habla de la palabra techno pues habla de este sello, aunque bueno, hoy en día está muy fuera de la onda underground, la verdad. Pero en la época Drumcode o Drumcode pues era un sello muy underground. El disco se llama 1999, yo creo que es el año 1999, y pone DC Drumcode 19, porque sería el Drumcode 19 del año 99. Gaetano Parisio, ningún tracklist, no se saben los nombres de las canciones, pero bueno, mirad qué temazo hizo aquí Gaetano Parisio, mirad qué sonido, mirad qué volumen, cómo suena todo, mirad cómo entra. Este disco lo tiene medio mundo. Temarraco, pero temarraco. Producción clasicona. Entraba Ray, desaparecía. Paradita, luego su paradita por la filtrada que ya os comenté en otros vídeos. Creo que entra por aquí. Vamos la paradita, ahí la tenemos. Filtrado total de agudo, en este caso de agudo, de grave. En este caso no ha filtrado agudo, ha filtrado los graves. Vamos, lo ha dejado en pelotísima, pero ahora ya entra todo. Qué temazo. Es como suena, en verdad. El tema en sí no es nada. No tiene ninguna cosa particular ni especial que te haga recordar el tema. No tiene una melodía ni una vocal. Pero el tema en sí, para la época, sonidazo. Luego aquí también trae otro tema que también lo pinchaba bastante, aunque tenía un ritmo un poco extraño. ¿Veis? Tenía un kick aquí como roto, un kick roto ahí. No se sabe ni la estructura del kick. Y eran temas pues para ponerlos, mezclarlos, que eran súper mezclables, pero nada especial, ¿no? No era el temazo que lo ponía y la gente ya flipaba. Quizás el primer track
sí que lo ponía todo Dios y era un temazo, ¿no? Pero como os digo, no tenía un elemento que lo haga distinguirse entre los demás, entonces pues era techno del montón. Si tiene algún tipo de melodía o algún tipo de vocal, ya se te mete ahí en el cerebro y digamos que es más fácil que pase a la historia ese tema, ¿no? Si es un tema con una base y una melodía que ni fu ni fa, que va a ir moviéndose, pues es un tema pues del montón, ¿no? Pero que es un temazo. Y aquí tenía otro segundo corte en la cara B o cara A, no sé cuál es, más oscurete. ¿Veis? No era tan fresco como el rollo que solía hacer Gaetano, ¿no? Como más alegre. Este era más seriote. Típica paradita de le quito todos los graves y a tomar viento. Y luego ya pues entraba con todo, evidentemente. Pero esto con vatios, que de repente te quiten todos los vatios de los graves y que entren, pues te hacían el pecho así. Y hay una melodía que es muy sutil, muy bajita, que está por ahí, acompañando a la base, pero nada del otro mundo. Y un tema pues muy lineal, ¿no? No tenía apenas cambios ni filigranas. Y ahora pasamos al sello Code Red. Y este era como un subsello de Drumcode. Pone Code Red is a division of Drumcode. Y bueno, sería de Adam Beyer, evidentemente. En especial, este disco trae un tema como muy deep, diría yo. Aunque no es deep, pero es tiene como unos pads, ¿no? Unas líneas de pads muy guapas, muy profundas. Y yo este disco lo ponía nada más que por este tema. Los otros temas no me gustaban mucho. Este tema en sí, que es del productor Canceled Project, un rollo oscurísimo, muy oscurete. Lo que pasa es que luego cuando le entraban los pads le daban como una sensación como de frescor, como si estuvieras subiendo al paraíso, ¿no? Como si estuvieras subiendo al cielo. Ahí entraba un hi-hat súper agudo, súper, que reventaba el tímpano. Vamos a ver en qué momento entra el pad. Vamos a ver cómo lo introduce. Oye, aquí se quitaban los hi-hat y entraba el pad ese, ¿no? Pam, pam, pam. Temazo de la época. A mí me recuerda a James Raskin, porque James hacía mucho este tipo de pads, no tan angelicales. Ya es como sube el pad ahora y entra como una vocal. No sé si era una vocal o un sinte. Y yo este lo usaba pues cuando ya llevaba la sesión bastante avanzada y estaba poniendo mucha caña. Pues ponía este como para bajar un poco la intensidad, ¿no? Aparte, la transición entre los pads y el segundo trozo de tema la hace muy bien aquí. Veis que se quita el kick. Es un tema de esos que te hacen pensar, ¿no? Que te quedas así. ¿Veis? Ahí hacia la transición de los pads, que eso no es fácil. Ya cuando metes los pads esos, quitarlos es complicado porque la base se queda en pelota, ¿no? Porque eso rellena todo el rango de frecuencia. Entonces está ahí súper en la pompa. Y quitarlo, pues se queda la base seca. Y ahí hizo una buena transición, ¿no? Aprovechó el final del compás para meter un ticlic y ya entrar la base seca. O sea que no está mal la transición. Y ahora y el siguiente disco es un disco súper mítico, que yo creo que lo tiene pues medio mundo. Este disco yo creo que se hincharon de vender copias, se hincharon. Mirad cuál es. Discazo, aparte de la funda a color. Kosovo se llamaba. Y el sello no me acuerdo del sello. Pone Tech Community Answer. Puede ser el sello, no lo sé. Y bueno, traía tracks de Marco Carola, James Raskin, Surgeon, The Advent, Gaetek, Kari Lekebusch, Adam Beyer y Benzin. Casi nada, o sea, todos los mejores productores del momento en un doble. Pues claro, se lo compraba todo Dios, ¿no? Primer track, Surgeon, mirad qué pedazo de temazo. Es que sonidazo. Y como
Churrillo usaba como en las percusiones, los hi-hat, eso le daba como un sonido como chispeante, ¿no? Como sucio, como si estuviera granulado. Le metía como grano, ¿no? Un tema muy lineal, no os esperéis ningún tipo de parada ni nada. Este disco lo pinchaba mucho Mulero. Segundo tema de Advent, sonido típico, lo escuchas y sabes que es de Advent. Pam, pam. De Advent con sus cambios de compases cuando él le salía de las bolas. Segunda cara, Marco Carola. Primer tema, segundo tema, Jane Raskin. Marco Carola. Vamos a ver lo que nos preparó aquí Carolita. Temilla que iba entrando muy poco a poco. Para pincharlo era un coñazo, porque no tenía un bombo al principio definido. Y tenías que dejarlo correr hasta que buscabas que entraba el grave. Ahí ya lo paraba y lo metías. Quizás para empezar un set era perfecto, porque hacía de intro. ¿Veis? Ahí ya entraba. Y es que era muy parecido a Gaetano, tío. Es que el sonido de Carola es que era muy Gaetano. Exceptuando la melodía. Quizás sí era más tipo Carola, ¿no? Pero la base es que era sonaba a Gaetano. Tenía aquí una pequeña parada, la única, casi al final ya del tema, ¿no? Al minuto 4, diría yo. Veis que se quitaba el bombo y se quedaba todas las paranoias ahí como vocales y ruido, ¿no? Y ahí pues supongo que entraría y ya está, ¿no? Y la pequeña melodía esa de pero muy escondida, no le daban protagonismo, ¿no? Pero un tema muy oscuro, muy guapo. Ya os digo, para mezclarlo con otros se llevaba muy bien. Y ahora Jane Raskin, que yo creo que es uno de los temas más feos que hizo Jane Raskin, la verdad. Con el bombo ese como rajado. Bueno, se pinchaba, pero que no era de sus mejores temas, la verdad. Y en el otro tenemos a Gaetek, que es el que creo que es el que hizo el concepto de este doble. Él diría, vamos a hacer un doble aquí y tal, y él contactó a todos sus colegas, les pidió temas y sacaron este doble, ¿no? Creo que es del 99. Ya como suena el bombo de redondito, ¿no? Ese bombo con vatios te mete aquí, te hace un agujero. No tenía nada especial este tema, pero yo le he pinchado también, lo he requete pinchado, pero era como muy relajado, ¿no? No era un techno ahí de cañero. Para escucharlo y para volar, ¿no? Para dejarte llevar. Y segundo tema, Carileka Bush. Quizás era, junto con el de Jane Raskin, los temas más feos del recopilatorio o de este doble. Aunque también lo he pinchado, pero ahora entraba un sonido que no me gustaba nada. Ese sonido a mí no me gustaba. La base, pues bueno, no estaba mal, ¿no? Pero claro, como cuando pinchabas tenía el tiempo contado, pues te ibas directamente a la salsa, ¿no? A los temazos. Por eso yo normalmente en los discos siempre le tenía puesto números. El 1 o el 2 para saber si en ese disco el tema bueno era el primero o el segundo, para no tener que darle la vuelta al disco. En fin, que todo eso era para ahorrar tiempo. Y aquí tenemos a Adam Beyer, un tema de la época que lo pinchaba todo Dios, salió en recopilatorio. Mulero también lo pinchaba un montón. Un buen tema. No
No tenía nada especial tampoco. Y tenía esa melodía. Pero era techno contemporáneo, ¿no? No, nada especial. Pero que hoy en día, por ejemplo, este tema lo puedes pinchar sin problema, ¿no? No se oye raro. Y aquí tenemos quizá el mejor track del doble, que es de Benzin. Empieza con esa vocal. Este disco sí que lo pinchaba todo Dios. Yo recuerdo de escuchárselo a Mulero en la sala Energía, en la sala esa que he comentado al principio. Y esto era hard groove. O sea que Mulero también pinchaba hard groove, para el que no lo sepa. O sea que habrá gente que se sorprenda, ¿no? Pero él pinchaba hard groove porque él pinchaba muchísimos discos que yo pinchaba y eso era hard groove. Pero luego también tenía oscuridades como eso de tipo Jane Raskin y cosas así, ¿no? Pero este tema en cuestión fue casi el que abrió la veda a este rollete, ¿no? Yo escuché esto y dije, hostia, ¿esto qué es? Porque no era algo típico en la época, este tipo de tema. Un tema que empezaba con una vocal ahí. Me acuerdo que hacíamos truquillos con la vocal. Hacíamos truquillos. Hacíamos truquillos, no, escrachábamos, lo echábamos para atrás para que no empezara todavía. Un tema que daba muchísimo juego. Veréis cómo entra. Qué pedazo de base. El loop ya es todo. Puedes dejar este loop 30 horas sonando y no te cansa. Mirad qué rollete, ¿no? Pedazo de tema de Benzin. Y aquí tiene una paradita que también daba mucho juego. Vamos a escucharla. ¡Pam! Que en este pen, me acuerdo yo que hacía el típico truquito de pararlo, ¿no? Hacía pen. Yo lo paraba. Bueno, es que estoy sentado y no me es fácil manipularlo desde aquí. Pero yo lo echaba para atrás y para adelante. Pen, run, pen, run. Y ya lo soltaba. Lo que hace la gente hoy con el loop, que hacen un loop así con un botón que le dan y ya lo hace. Y cuando quieren soltarlo, le dan y ya anda. Pues con esto tenías que hacer a mano, ¿no? Tenías que parar el disco de aquí. Lo parabas y le empujabas para atrás. Y hacía run, run, run. Y ya cuando querías soltarlo, pues hacía. Y entraba ahí en el rollete, ¿no? Y nada de subidón ni nada. Era la base filtrada y luego entraba el grave ya y ya está. Pero era una base tan juguetona para pincharle y para hacer cortecitos y todo. Supongo que este disco lo tendréis, pues ya os digo. Todo el que tenga vinilo de la época tiene este doble. Todo el mundo. Pedazo de base, ¿no? Pedazo de track de Benzin. Se llamaba Windows, se llamaba el tema. Y aquí tenemos el último disquito del día, porque llevamos ya... no sé si... llevamos ya casi una hora de vídeo, o sea que vamos a dejar aquí ya el último temita. Pedazo de sello, pedazo de productores y pedazo de temazo. Aquí lo podéis ver. Intec Records, Metropolitan EP, Christian Me y John Silway. Pedazo de dos productoracos. Algunos ya sabréis cuál es. Mirad con qué clase empieza. Con el bombo ese súper burbujeante, ¿no? Y el bajete. Esto es mucha clase, señores. Mucha clase este tema. Va evolucionando poco a poco. No recuerdo el año de este tema, pero vamos, será 99. Más de 99 no creo. ¿Veis? La melodía esa iba abriendo poco a poco. Y luego al final de los compases hacía pam 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 pum 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 pum. Pedazo de temazo. Esto lo he pinchado por lo menos 8 millones de veces. Para el que no conozca este tema, que se vaya a buscarlo por ahí y lo escuche entero, porque que se lo ponga de principio a fin, auriculares al máximo para que hace sordo bien y a gozárselo. Esto es un clásico. Vamos a buscar la paradita, ¿no? Que se iban filtrando los sonidos.
Ahí se apagaba y se escuchaba el sonido vinilo. Ahí como va abriendo los agudos. Entraba un pequeño timbalillo. Pam, pam. Pedazo de temazo de Christian Smith, John Seaway. Vamos a ver que había en la otra cara, no recuerdo. Aquí traía dos temillas más que estaban guapos, los pinchaba, pero claro, no podían competir con la otra cara. Vaya aquí un tenillo. Tenillo alegre. Con muchos cambios. Hay muchas paraditas ahí. Un bajo muy... Pam, 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 pam. Ahora entraba el kick. Pum, 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 pum. Creo que usaban siempre el mismo kick porque suena igual que el de la cara A. Tema muy fresquito. Y el segundo tema pues también lo pinchaba mucho. Tenía la melodía esa. Pam, 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 pam. Y aquí le metía también otra melodía súper guapa. Turururum. Turururum. Pequeña paradita aquí. Me recuerda este rollo a Mateo Murphy, puede ser. Pa, pa, pa. Me recuerda a un productor que hacía ese rollete, que no me sale el nombre. Hacía un rollete como con muchos arpegios, muy musical. Tenía temas muy guapos, muy melódicos, súper melódicos, que era de esta época también. Si me acuerdo, os lo pondré por aquí. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, hoy os he traído quizás temas más retrillos al principio. Y luego, pues bueno, clasicones de Adam Beyer, de Benzín, Gary Lekebu, Jane Raskin, Gaetano, Gaetés, que era su AK. Y para finalizar, pues un poco de Christian Smith, John Seaway, temarraco, clasicón, que pasará a la historia. Hay mucha gente que no lo conocerá, pero ese tema es una leyenda. Así que nada, que espero que te haya gustado, que te haya traído buenos recuerdos como a mí, que lo hayas disfrutado, que hayas gozado con estos temitas y con el vídeo. Un vídeo bastante largo. Si has llegado hasta aquí, pues te felicito. Y es que realmente te gusta esta música y te apasiona. Si no has llegado hasta aquí, pues lo sentimos porque te has perdido temazos. Así que nada, que le des muchos likes si te ha gustado, que te suscribas por aquí, en el botoncito, cling. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas. Adiós.